¿Qué tal, chicos? En este vídeo vamos a ver dos dispositivos, uno que es el iPhone 12 mini que salió este año 2020 y que ya sabéis que es el más barato de todos los nuevos iPhone, ¿vale? También, por otro lado, tenemos el iPhone 11 que fue uno de los dispositivos más vendidos del año pasado y que ahora está a un precio bastante atractivo, por eso muchos los queréis comparar, así que vamos a compararlos y os voy a dar mi sincera opinión de cuál de los dos merece la pena. Antes de empezar os quiero decir que la diferencia de precio está oficialmente en la tienda oficial de aproximadamente 120 euros, 100 dólares aproximadamente, pero lógicamente uno u otro lo podremos encontrar por ofertas en diferentes tiendas, ¿vale? Aún así, voy a entrar principalmente en el diseño porque es una de las cosas más importantes, ¿vale? Ya sabéis que este iPhone 12 mini tiene 5,4 pulgadas, además es uno de los diseños más compactos que ha realizado Apple durante todos estos años, frente al iPhone 11 que tiene 6,1 pulgadas, es más ancho, es más alto, es más grueso, es más pesado, así que estamos hablando de que vas a tener que tener, aunque suene redundante, en cuenta estos factores. Lógicamente, el iPhone 12 mini con una mano lo podremos sostener perfectamente y además con ese diseño un poquito más cuadrado se hace bastante premium a la mano frente al iPhone 11 que es más redondo, es más grande y por tanto tiene una pantalla más grande que lógicamente podremos ver más contenido multimedia y además la pantalla es de menor calidad, ¿vale? Ya sabéis que el iPhone 12 mini tiene una pantalla OLED, tiene una pantalla Super Retina XDR frente a la Liquid HD Retina que tiene el iPhone 11, ¿vale? Esto en la realidad lo vemos en todo el contenido que vamos a ver, sobre todo en vídeos, ya no solo por el tamaño de la pantalla, sino por la calidad, el contraste, el brillo es el mismo en ambos dispositivos, a no ser cuando veamos contenido HDR, que sí que el brillo es más alto en el iPhone 12 mini. Así que en la pantalla sí que vemos diferencias y además claras, sobre todo en los blancos, que vemos ahí de una mucha mejor calidad, más puros en el iPhone 12 mini o en los negros también en este iPhone 12 mini, ¿vale? Donde ya no veo tanta diferencia es, por ejemplo, en el procesador, en el rendimiento, en la potencia, y es que el A13 Bionic ya era un muy buen procesador y estamos ante el A14 que lógicamente si hacemos pruebas de velocidad, por ejemplo, abriendo aplicaciones, vamos a encontrar que sí que abre un poquito más rápido las aplicaciones el iPhone 12 mini y por tanto este procesador no solo nos va a dar potencia bruta, ¿vale? Como sería abrir aplicaciones, sino también a la hora de procesar las fotos, a la hora de estar jugando, incluso navegando por la web, ¿vale? En este caso, en este último caso, que creo que es donde nosotros más le vamos a sacar rendimiento, no vamos a notarlo precisamente, así que no os compréis uno u otro por el procesador, sino por otros factores. Otros factores como podrían ser la cámara, ¿vale? Porque en este aspecto sí que hay diferencias, aunque los dos tienen dos cámaras, es relevante las diferencias, pues vamos a verlo, ¿vale? Porque en el ultra gran angular, por ejemplo, tienen la misma apertura, la única diferencia es que el iPhone 12 mini sí tiene modo noche en este ultra gran angular, frente al iPhone 11 que no, ¿vale? Lógicamente el HDR es diferente y por tanto estaremos viendo pequeñas diferencias entre las dos fotos. El gran angular, que es el que más usaremos, es el objetivo principal, pues vemos que sí tiene menor apertura el iPhone 12 mini, por tanto entrará más luz al sensor y tendremos mejores fotos, ¿vale? Más nítidas, fotos con un mejor contraste gracias al nuevo HDR y en este aspecto sí que es un poquito menor. ¿Vale la pena? Pues eso dependerá de vosotros si vale la pena o no. En cuanto a vídeo, por ejemplo, tenemos lógicamente las mismas resoluciones hasta 4K 60 FPS, eso sí, en 4K 30 FPS. El iPhone 12 mini graba HDR Dolby Vision, algo que aumentará la calidad de nuestro vídeo frente al iPhone 11 que no tiene esta característica. No sé si vosotros grabáis muchísimo vídeo para que esto merezca la pena, pero que sepáis que esto está presente en la cámara. La frontal, por tanto, estamos hablando de que tienen las mismas características prácticamente, solamente cambia el HDR y en cuanto a vídeo
se sigue manteniendo la diferencia de que graba en vídeo HDR Dolby Vision. En cuanto a los demás aspectos, no encontraremos grandes diferencias, a no ser que el modo noche está presente en todas las cámaras del iPhone 12 mini, frente al iPhone 11 que solo está presente en la cámara principal trasera. Y lógicamente no nos podemos olvidar del 5G. Esta nueva velocidad de transferencia de datos está presente en el iPhone 12 mini y no está presente en el iPhone 11. No sé cuánta relevancia le vais a dar a este aspecto, pero también os tenéis que fijar de cara al futuro, de cara a los años que os va a durar este dispositivo. Así que otra cosa por último sería la batería que tenéis que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque dura en teoría 2 horas más el iPhone 11 que el 12 mini. Esto es algo bastante relevante, no sé hasta qué punto para ti, si lo utilizas mucho, pero el iPhone 12 mini te tengo que decir que los resultados en la práctica a mí me han gustado bastante. Siendo realistas, puede durar hasta 7 horas y algo un poquito más si lo tratamos con cuidado, si no jugamos a muchos juegos, si no grabamos a 4K, pero si lo utilizamos con cabeza, estas 7 horas están prácticamente garantizadas. También, lógicamente, el iPhone 11 tiene una muy buena batería, ayuda que tiene una pantalla con menos calidad, por tanto sí que consumirá menos batería, y también el procesador era muy bueno, así que también nos durará 2 horas más en la práctica. Hasta 9 horas nos puede durar. Dependerá de vuestro criterio si esto es un factor que vale la pena o no. Como conclusiones, algo muy positivo que tiene el iPhone 12 mini será la calidad de la pantalla y el modo noche en todas las cámaras, así como el 5G. Cosas buenas que tiene el iPhone 11 sería el tamaño de pantalla, lógicamente es mucho más grande, y también la batería, que es bastante mejor. Es cierto que la diferencia en el día a día apenas se nota, dependerá de cada uno de vosotros, pero son factores que vais a tener en cuenta. Yo simplemente os puedo decir que dependerá del precio y las ofertas que encontréis, porque si la diferencia es de más de $150 o 150 euros, yo realmente tiraría por el iPhone 11 porque sigue siendo un muy buen dispositivo. Si queréis un móvil a largo plazo, a muy largo plazo, con 5G y bueno, valoráis muchísimo la calidad de la pantalla, tiraría más por el 12 mini y bueno, pues tendría menos batería por eso. Así que bueno, simplemente esta es mi opinión, dejadme en los comentarios la vuestra, al final también ayudáis a los demás a que puedan elegir. Os voy a dejar los enlaces en la descripción por si lo queréis comprar, que la verdad siempre hay alguna oferta que suelo encontrar, y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. ¡Chao!